Continuamos con las cualidades del sonido. Trabajamos hoy con las cualidades del sonido respecto a el tono y el timbre. El tono, como ya dijimos, depende de la frecuencia y el timbre de la forma de la onda. Observamos en esta imagen dos ondas, una con una frecuencia mayor que la otra. La de arriba tiene una frecuencia mayor, por lo tanto el sonido es agudo, mientras que la de abajo tiene una menor frecuencia, lo que hace que el tono sea grave. El tono entonces se debe a la frecuencia de la onda. Los oídos humanos están recibiendo frecuencias de onda entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Ese es el rango de audición humano. Todo lo que esté por debajo de 20 Hz se considera como infrasonido y lo que esté por encima de los 20.000 Hz se considera un ultrasonido. Por encima o por debajo del rango de la audición humana, es decir, por debajo de 20 o por encima de 20.000, el oído humano no percibe ningún estímulo. Por lo tanto, se consideran sonidos inaudibles para los seres humanos. Gracias a la cualidad del sonido, del tono, podemos distinguir las diferentes notas que emite un instrumento musical, así como la variación en esas frecuencias. En los instrumentos de cuerda, el tono depende de la longitud de las cuerdas. Así, las más cortas emiten sonidos agudos y las cuerdas más largas emitirán sonidos graves. El instrumentista puede variar la longitud de la cuerda al presionarla en diferentes puntos de esta, haciendo que el sonido cambie su tono, es decir, un sonido más agudo o un sonido más grave, dependiendo de la oscilación y la cantidad de frecuencia que alcance esa cuerda en vibración, para el caso de los instrumentos de cuerda, instrumentos musicales que funcionan con cuerdas. Respecto al timbre, es otra cualidad que depende de la forma de la onda. Siempre trabajamos con unas ondas que tienen una estructura simétrica y periódica, pero resulta que el sonido tiene unas ondas en un segundo plano. Estas ondas las conocemos como armónicos. La superposición de la onda original y de sus armónicos genera el timbre, que es lo que caracteriza a cada sonido emitido por cada persona o cada instrumento musical. De modo que podemos diferenciar cuando un violín, una flauta o un clarinete están tocando la misma nota e incluso se escuchan diferente. A pesar de ser la misma nota musical, la variación de la forma de la onda genera esa característica propia de cada instrumento. Un diapasón vibra con un sonido puro, mientras que cualquier otro sonido tiene impreso otra serie de ondas que, como ya dijimos, se superponían sobre la onda original y generaban las diferentes modificaciones en la forma de la onda, que son las que originan el timbre. Para continuar trabajando con la frecuencia de la onda, es decir, el tono, existe un fenómeno ondulatorio llamado el efecto Doppler. Este efecto Doppler consiste en el cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo entre la fuente y el oyente. Observamos la ecuación que nos dice que la fuente está en movimiento, por lo tanto, las ondas sonoras delante de ella se van a comprimir, lo que hace que aumente la frecuencia y por tanto el tono se haga agudo. Al alejarse de la fuente sonora, las ondas se van a expandir, ocasionando el aumento en la longitud de onda, por lo tanto una disminución de la frecuencia
y su consecuente tono grave. Ahora, dentro de la ecuación tenemos las variables f sub o, que significa frecuencia percibida por el oyente, la frecuencia que el oyente va a percibir. F sub s, la frecuencia emitida por la fuente. V mayúscula, V mayúscula, la velocidad del sonido. V minúscula sub o, la velocidad a la que se desplaza el oyente. Y velocidad de la fuente representada por V minúscula sub S. Estas son las variables que tenemos en cuenta para calcular efecto Doppler. Algo que debemos tener en cuenta es que el signo positivo o negativo en las velocidades del oyente y del observador varían de acuerdo a la dirección relativa entre el observador y la fuente. Si la fuente y el oyente se alejan, el signo será negativo, mientras que si se acercan, el signo será positivo. Comprendámoslo mejor con un ejemplo. Supongamos que un ciclista viaja a 15 metros sobre segundo y grita a un corredor que va delante de él en la misma dirección y sentido a 5 metros sobre segundo. La velocidad de la fuente, es decir, del ciclista que emite el grito, es de más 15 metros sobre segundo, porque se está aproximando al oyente. Mientras que la velocidad del corredor, V sub O, es de menos 5 metros sobre segundo, porque el corredor se está alejando de la fuente. Pese a que el ciclista alcanzará en determinado momento al corredor, el corredor en su movimiento relativo se aleja del ciclista, se aleja de la fuente. Por lo tanto, su signo de velocidad es negativo. Desarrollemos entonces este ejercicio modelo. Nos dicen, en un día en que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz. Frecuencia. Preguntan cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces resolvemos. Planteamos la ecuación que nos dice que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más, este más es de la fórmula, la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Recordemos, este más y este menos son de la fórmula. Vamos a reemplazar entonces los datos. La frecuencia percibida por el observador será entonces igual a la frecuencia emitida por la fuente, nos dice el ejercicio, que son de 400 Hz. Reemplazamos entonces 400 Hz por la velocidad del sonido. Nos dicen que la velocidad del sonido ese día era 340 metros sobre segundo. Por lo tanto, colocamos 340 metros sobre segundo. Más, recordemos, este más es de la fórmula. Más la velocidad del observador. Nos dicen que el observador se encuentra inmóvil. Es decir, su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Todo esto va sobre la velocidad nuevamente del sonido, que nos dice el ejercicio 340 metros sobre segundo, menos el menos de la fórmula, la velocidad de la fuente. Nos dicen que la velocidad de la fuente, es decir, del tren, es de 20 metros sobre segundo, acercándose al observador. Por lo tanto, este valor será positivo. Positivo. 20 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos planteada la ecuación. Ahora solo nos resta hacer la operación para obtener el valor.
Finalmente obtenemos que el resultado es de 425 Hz. El tren está emitiendo una frecuencia de 400 Hz, su sonido, pero al estar acercándose al observador, el observador percibirá un sonido más agudo de 425 Hz. En la segunda parte, el ejercicio nos solicita determinar la frecuencia que escuchará el mismo observador cuando el tren se aleje de él. Entonces aplicamos la misma fórmula, solo reemplazaríamos los valores. Frecuencia del observador sería igual a el tren sigue emitiendo el mismo sonido con la misma frecuencia de 400 Hz por. Estamos reemplazando ahora la velocidad del sonido, que ya dijimos en el ejercicio es de 340 metros sobre segundo. Más, recordemos este más es de la fórmula, velocidad del observador. La velocidad del observador es de 0 metros, recordemos él está inmóvil. Todo esto sobre, nuevamente, la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Viene ahora menos, recordemos este menos es este de la fórmula, menos de la fórmula, la velocidad de la fuente, que es de 20 metros, pero ahora resulta que se está alejando del observador. Y al estarse alejando, el signo de la velocidad será negativo. Entonces, menos 20 metros sobre segundo. De esta manera hemos planteado otra vez el ejercicio para la situación en la cual el tren se está alejando. Al hacer el cálculo, obtenemos que la frecuencia percibida por el oyente es de 378 Hz. Como es de notar, la frecuencia ha disminuido cuando el tren se aleja del oyente. Por lo tanto, deducimos que escuchará una frecuencia, un tono más grave.